Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en esta temática de estar siempre haciendo vídeos para poder aprender distintos temas de salud y para eso nos acompañan distintos profesionales. Hoy tenemos a la doctora Nina Colina. Ella es especialista en puericultura y pediatría. Su especialidad es gastroenterología y nutrición pediátrica. La verdad que ella tiene mucha experiencia y le damos las gracias por aceptar esta invitación y poder hoy día abordar un tema muy importante, tanto por esto que vivimos de la cuarentena como en el día a día en nuestros hogares. Así que doctora, muchas gracias por su tiempo y estar hoy con nosotras. Muy buenas, gracias por la invitación, Paz. De verdad que agradecida por tu invitación y la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas para prevenir este tipo de accidentes en casa, que son el tema que vamos a ocupar, que nos va a ocupar en este momento. Cierto, doctora. Efectivamente, como estamos viviendo esta situación tan extraña a nivel familiar, social, estar confinados en casa, tener a los menores que ya no van a la escuela, a las guarderías, a los jardines, por supuesto sabemos que siempre hay riesgo de que tengan algún accidente. Y más aún con esto de la multifuncionalidad, tanto de la madre, del padre, y la verdad es que de todo el entorno de la familia que ha cambiado notoriamente. ¿Cómo poder hacer en el caso de que ocurra, sabemos que ojalá que no pase, pero lamentablemente es posible, esto de la ingestión de cuerpos extraños? ¿De qué se trata y qué hacer frente a eso? Excelente. Los cuerpos extraños, nosotros en medicina nos referimos a los objetos que pueden ser orgánicos o inorgánicos, que de manera accidental puede ser ingeridos por el niño o por el adulto. Es decir, cualquier objeto de este tipo que esté en nuestro cuerpo a través de cualquier orificio natural, bien sea nariz, oído, boca, inclusive el ano, para nosotros es un cuerpo extraño porque no debería estar en ese sitio. Una vez que esto es un accidente muy común desde el punto de vista de mi especialidad, desde la gastroenterología, porque los niños de manera accidental se lo tragan, lo ingieren, ocasionando el perfecto funcionamiento del sistema digestivo. De los cuerpos extraños que recibimos en las emergencias o en los centros hospitalarios o centros privados son las monedas. Estas monedas, que bueno, aquí traje algunas, cuando el paciente lo ingiere, se queda atascado en la mayoría de las veces en el esófago, recordando que el esófago es el tubo que comunica la boca con el estómago. Ese tubo tiene algunas estrecheces para evitar que la comida no se nos regrese a la boca. Esas estrecheces se llama esfínter y la moneda se queda atascada en el esfínter superior, dificultando el paso de la comida. Cuando ocurre este accidente, lo mejor, queridos radioescuchas, es que no intenten hacer la extracción de manera manual ni inducirle el vómito porque se nos puede complicar yéndose el cuerpo extraño a la vía respiratoria, siendo un desenlace fatal. Lo ideal es que una vez ingerido el objeto, acudir a la emergencia para hacer su evaluación y hacer una radiografía para saber dónde está ubicado el cuerpo extraño y si representa algún peligro para el niño. Los cuerpos extraños pueden ir desde monedas, desde botones, desde pelotitas de plástico, desde clip para sacar el chip de nuestro teléfono, desde alfileres con imágenes religiosas o sin imágenes religiosas, zarcillos, baterías de botón, que esto es un peligro y es una emergencia que realmente requiere nuestra atención inmediata, o llaveros o herramientas de construcción o de fabricación de algún tipo de juguete. Lo mejor para esto, Paz, es que juguemos y apostemos por la prevención, es decir, no dejar estos objetos al alcance de los niños, porque en su mayoría esto ocurre en la edad preescolar. Estamos hablando de 2, hasta los 7, hasta los 10 años inclusive. En niños más pequeños, en los lactantes, menores de 1 año, en su mayoría ocurre porque en nuestra cultura, aquí en Latinoamérica, es prender imágenes religiosas como de protección. Y el niño tiene su reflejo de succión y sin querer se lo mete a la boca sin extremar el peligro que va a ocurrir. Entonces lo ideal es no colocar estos alfileres en la ropita del bebé, ni siquiera pulseritas que puedan
el niño llevárselo a la boca y por succión tragarla. Aquí tenemos que apostar por la prevención. Sé que en este tiempo de cuarentena en que nuestros niños pasan el tiempo en el hogar y no estamos acostumbrados a nuestra rutina a estar siempre vigilantes, pues entonces lo que tenemos que hacer es recoger las cosas potencialmente peligrosas que esté al alcance del niño y que puedan ser ingeridas, porque la meta es tratar de disminuir las posibilidades de acudir a un centro hospitalario, porque sabemos que el riesgo es mayor de contagio y adquirir el COVID en los centros hospitalarios que estando en nuestra casa, y por eso es que el lema, quédate en casa, pero quédate en casa con medidas seguras para evitar los accidentes en el hogar. Eso, quédate en casa, pero quédate de una forma más segura. O sea, lo que vamos a tener que hacer ahora es pensar un poco más en cómo lograr que el menor tenga menos posibilidad de tener algún accidente, cómo resguardar. Sabemos que ellos siempre están en la etapa de búsqueda, de conocer. Así que bueno, es un desafío que tenemos todos los padres, pero sí se puede. Es por ello que ahora pensaba en algo que solemos pensar que es inofensivo, que no genera ningún tipo de daño, y lamentablemente se ha visto que hay varios niños que han fallecido producto de la manipulación de los globos. Así que también creo que es bueno considerarlo. Y doctora, ¿qué mensaje le podemos entregar a los padres o quien cuida menor, a los hermanos o al entorno para que tengamos precaución con ellos? Sí, bueno, la manipulación, los globos es un objeto que digamos que pensamos que no tiene ningún tipo de peligro. Si al inflar hay una ruptura, eso es un material plástico y que con el bolo alimenticio eso pudiera excretarse a través de las heces. El problema radica en que sea un plástico, que sea en suficiente cantidad, que no se vaya a la vía digestiva, sino a la vía respiratoria. Y ahí sí es verdad que el tiempo en segundos puede ser fatal. Lo otro que tuve el caso de un niño que él lo ingirió el globo, era látex, ¿ok? Y el niño era alérgico al látex y empezó a desencadenar una respuesta inflamatoria de toxicidad, vómitos incoercibles, y no era por obstrucción, sino por el componente del látex. Entonces, muchas veces la alergia al látex no es algo muy común, pero nos damos cuenta cuando ocurre este tipo de accidente o cuando manipulamos guantes o cosas que tengan látex. Entonces, lo ideal es que si para el inflado de nuestros globos siempre estén bajo supervisión de un adulto. Y si se puede utilizar un pitillo para evitar el contacto, un tubo plástico para el inflado, va a ser mucho más seguro que utilizarlo directamente desde la mucosa de la boca al plástico del globo, ¿ok? Haciendo mención de los cuerpos extraños, Pilar, es bien importante una mención especial a las baterías de botón. Estas baterías sabemos que tienen una carga positiva y una carga negativa. Esta carga, lo que hace, la carga positiva conduce mucho más. Y si la batería está nueva, está de recién uso, tiene mayor potencial para hacer una quemadura en la mucosa. Esto es una emergencia. Esto sí saca a todo personal de gastroenterología de sus casas para ir urgente al centro hospitalario para sacar la batería. En una radiografía se pueden confundir una batería con una moneda. Sin embargo, ya nosotros tenemos unos signos en la radiografía cuando vemos que hay un doble halo, como un doble circulito, cuando está más gordita que una moneda, ya pensamos que es una batería y tenemos que sacarlo de inmediato. Si estamos en una provincia o en un estado lejano al hospital donde hay gastroenterología, ese tiempo es dañino porque mientras más tiempo está en contacto con la mucosa del esófago, quema por dos formas. Una por compresión y otra porque bota el líquido en su interior, que es un cáustico, es una sustancia corrosiva y quema al esófago, teniendo el riesgo de perforarse, de romper esa mucosa del tubo esofágico y unirse a la vía respiratoria, siendo grave y poniendo en peligro la vida de los pacientes. El fin de semana pasado nos llegó al hospital un niño el sábado a las 11 de la noche con ingestión de cuerpo extraño. El papá y la mamá referían que era una moneda,
y realmente en la radiografía el pediatra de guardia le llamó la atención y creía que era una moneda. A las 8 de la mañana del día siguiente va el personal de guardia de gastroenterología y aún así haciendo la historia, los padres decían que era una moneda. La sorpresa fue que era una batería. Un niño de 6 años y esta batería perforó, rompió el esófago y ahora el niño se tiene que alimentar a través de un tubito, a través del estómago, como bien sabes, que nosotros una medida alternativa de alimentación, que es la gastrostomía, mientras reparamos la cicatriz y la quemadura que quedó en su esófago. Entonces es una situación bien lamentable, pero que apostamos, y eso es el objetivo de nuestra conversación de hoy, que es la prevención, es evitar que todos estos cuerpos extraños, inclusive los juguetes, cuando los juguetes los compramos, tenemos que adaptarlo en función de nuestra edad, de la edad del niño, porque si te dice que son para niños mayores de 5 años, es porque las piezas son grandes y la pueden manipular y son seguras, pero hay juguetes que son de tamaños muy pequeños que ya son para niños grandes, mayores de 10 años o adolescentes, porque siempre el niño vive en una constante curiosidad por explorar su medio externo, su medio ambiente, y son muy curiosos, muy curiosos. Entonces, si le regalas un juguete para ensamblar con piezas pequeñas, se lo va a llevar a la boca. Entonces, por favor, seamos muy críticos y juiciosos a la hora de obsequiarle un regalo a nuestros niños. Entonces, tenemos que optar por la prevención. ¿Puedes creer, Paz, que este clip para sacar el chip del teléfono lo ingirió un bebé de 9 meses? El papá relata, es increíble, relata que estaban jugando en la cama, él estaba en una videollamada y el niño estaba gateando en la cama y en la cabecera de la cama habían dejado el clip y se lo tragó. A Dios gracias, lo tuvimos en observación 2 días en nuestro hospital y el paciente lo evacuó. Claro, eso es con signos de alarma porque la punta podía perforar, como es filosa, al intestino y crear una verdadera emergencia con una perforación intestinal o una perforación gástrica. Sin embargo, la observación y el manejo multidisciplinario entre gastroenterología, pediatría y cirugía, con monitoreo constante, pues constatamos y hicimos seguimiento radiológico y lo expulsó. Entonces, ¿sabes qué es malo estar en un hospital con la zozobra de que si puede ocurrir una emergencia? Entonces, es preferible evitar estos tipos de accidentes. Es que es increíble cómo la incidencia de la ingestión de cuerpos extraños en nuestra emergencia en el hospital ha aumentado en este tiempo de cuarentena. Entonces, es ahí cuando yo hago el comentario a mis residentes y a mis compañeros, yo digo, de verdad que los maestros se ganan el dinero muy bien, porque en un salón, en un promedio de 30 a 35 niños por aula, que es lo que se maneja aquí en la escuela pública, pues estos accidentes no pasan, no ocurren. No sé si es que lo tienen, digamos que entretenido entre la tarea, la actividad física, las materias, pero estando en casa, los papás se confían y pues ocurren este tipo de accidentes. Entonces yo creo que bien el mérito de nuestros profesores, nuestros maestros, que están vigilantes y evitan que nuestros niños tengan ese tipo de problemas en el colegio, que se pudieran pensar que como son muchos, pues fácilmente se pierden la atención y el cuidado, pero no es así. Ahora, en tiempo de cuarentena ha aumentado más la ingesta de cuerpos extraños. Eso es un dato bien interesante. Ahora bien, muchas personas se deben preguntar ¿y cómo hacen la extracción una vez estando la moneda en el esófago o tienen que operarlo o le hacen algún procedimiento? Nosotros en nuestra especialidad, o en nuestro recurso de diagnóstico y de terapéutica es el endoscopio. El endoscopio es un tubo un poco más delgado. Bueno, existen de diferentes diámetros. Hay de 5 milímetros, 7.8, 9.8 y se adapta dependiendo de la edad del paciente para saber la capacidad de albergar el endoscopio en su vía digestiva. Nosotros, para este procedimiento que se llama endoscopia digestiva superior o en algunos centros gastroscopia, el paciente lo sedamos
le colocamos una sedación consciente para la colaboración de él y para el confort también. Introducimos por la boca el endoscopio, que en su punta tiene una cámara de video, y es hacer como un viaje a nuestro sistema digestivo bajo visualización directa. Una vez que por boca vamos pasando por el esófago, nos conseguimos al cuerpo extraño, bien sea una moneda, bien sea una batería, cualquier cuerpo extraño. El endoscopio tiene un canal de trabajo, que es un huequito, que pasamos varias pinzas para su extracción. Pueden ser pinzas que decimos de dientes de ratón o de dientes de caimán, o cestas, que es como una forma de aro, y una vez visualizando el cuerpo extraño, introducimos la pinza y lo que hacemos es agarrarla con la pinza, en este caso imaginándonos que es de diente de ratón, hacer el pinzamiento del cuerpo extraño, pues retiramos el cuerpo extraño trayéndonos el endoscopio. Es un estudio, realmente es muy confiable, las complicaciones son mínimas, y de esa manera evitamos la cirugía, que como sabemos, la cirugía representa mucho más riesgo, mucho más tiempo en cuanto a la realización como la recuperación. La extracción por cuerpos extraños en vía digestiva con el endoscopio puede ir de 5 a unos 10 minutos. Hay cuerpos extraños que son más laboriosos. Por ejemplo, si la batería de botón tiene mucho tiempo ahí en contacto, ganan un derecho que decimos derecho a domicilio. O sea, sienten que es su casa la mucosa y se queda pegada. Entonces tenemos que quizás un poquito más maniobrar, ¿no? Pero realmente la extracción vía endoscópica es una técnica segura, pero que no deja de ser incómoda para nuestros niños. Y otra cosa es que no todos los hospitales tienen el recurso del gastroenterólogo y del endoscopio. Entonces eso también tenemos que es una realidad que muchas veces aquí en Venezuela, de otros estados, pues son referidos a Caracas y hay muchas limitaciones en cuanto a económicas, de traslado. Entonces creo que es preferible desde todos los ángulos, desde todo punto de vista, apostar por la prevención. Y si lo que queremos es fomentar esa prevención y que todas estas personas que nos están escuchando, si alguna vez es testigo de este accidente, orientar a los que son protagonistas en ese momento, diciéndole, por favor, no intentes sacar la moneda, no metas el dedo en la boca, no le induzcas el vómito, déjalo así y llévalo a un centro de salud más cercano para hacer la radiología y ubicar el objeto o el cuerpo extraño en qué parte de la vía digestiva está. Porque si ha pasado el estómago, el esófago, y está en el estómago, es poco probable que se atasque más adelante, pero hay que hacerle unas orientaciones y un seguimiento. Es cierto que hay tantos tipos de accidentes y es importante siempre conocer su definición y, por cierto, su manejo tanto domiciliario en casa como el manejo hospitalario. O sea, ¿qué van a hacer con mi hijo si es que esto llega a ocurrir? Para ello nos gustaría ahora, doctora, si le parece, que podamos conversar de la ingestión de sustancias cáusticas, que es otro de los tipos de accidentes que lamentablemente pueden ocurrir en el hogar. Sí, vamos a empezar con la definición de lo que es un cáustico. Un cáustico nos referimos a aquella sustancia capaz de lesionar, capaz de quemar la mucosa del sistema digestivo. Es un corrosivo. Son sustancias que normalmente en nuestros hogares lo utilizamos para limpieza o desinfección de pisos, de trasantes de cocina, limpiadores de aire acondicionado, detergentes. Estos normalmente deben estar envasados en recipientes con medidas de seguridad, así tipo los medicamentos que vienen con protección para que los niños no lo abran, pues estos recipientes deberían tener estas medidas de seguridad para que no sean aperturados o abiertos de manera fácil por nuestros niños. Pero no siempre los recipientes cuentan con este recurso de seguridad, o también viene la irresponsabilidad de los adultos de que en nuestra casa envasamos ese recipiente en ese líquido en recipientes que son identificados por el niño como aptos para el consumo. No es más que envases de agua mineral, de refrescos, de bebidas, y además que son de colores atractivos. Por ejemplo, algunos son rojos, son verdes, y son niños que empiezan ya a caminar, a explorar la casa,
y llegan al sitio, a la gaveta, donde están estos recipientes conteniendo la sustancia cáustica que, como les dije, pueden hacer de diferentes usos, desgrasante de cocina, puede ser limpiador de aire acondicionado, desinfectante para los pisos. Una vez que esta sustancia de manera accidental es llevada a la boca por nuestro niño, porque creen que se puede tomar, crea una lesión, en primera instancia una quemadura, y esa quemadura en el tubo digestivo hace como una cicatriz, como cuando nos cortamos accidentalmente la piel, pues a lo largo de los días eso queda una cicatriz, una huella, una marca. Y si hablamos que el tubo digestivo es un tubo con un orificio amplio para permitir el paso de la comida desde la boca al estómago, esa cicatriz va a reducir la luz del esófago y va a dificultar a largo plazo o a mediano plazo el paso del alimento, haciendo algo que nosotros en medicina hablamos de estenosis, que no es más que la estrechez originada o secuelar después de la ingestión de esta sustancia. Esta sustancia nosotros digamos, la clasificamos si es un álcali o si es un ácido. Eso, la importancia es para el médico, para saber el tipo de lesión y tener un pronóstico de la severidad de esa lesión. Los álcalis, lo que define el álcali o el ácido es un valor bioquímico que nosotros utilizamos, utilizamos en el día a día, que se llama pH, y si es un pH que viene por debajo de 6, es un ácido, por encima de 7, pues es álcali. Las lesiones son más para las sustancias alcalinas, que si recordamos el segmento anterior, cuando le hablaba de la batería, decía que había una sustancia cáustica en el interior de la pila, y eso es un álcali. Por eso es que la severidad de la ingestión de la batería y la severidad de ingerir un álcali por vía digestiva, que puede ser de forma líquida, en forma de polvo, en forma granulada, eso se adhiere a la mucosa y puede perforar, puede hacer una úlcera y esa úlcera profundizarse y perforar, romper el esófago. Si bien es importante que apostar una vez más por la prevención, mi mensaje sería que envasar esta sustancia en recipientes que tengan un seguro que sea difícil para la simple apertura por un niño. 2, que estos recipientes estén fuera del alcance de los niños, en gavetas que estén bajo llave o que esté a una altura que es imposible el niño acceder a esta sustancia. Pero si bien tenemos todas las medidas de seguridad, pero el niño lamentablemente se lo tragó, pues ¿qué debemos hacer? 1, no inducir el vómito, no propiciar el vómito, no introducir el dedo en la boca, no darle ningún tipo de sustancias como leche, aceite, agua, que se crea que son neutralizantes para parar la severidad. No, ya se quemó el paciente habiendo ingerido una primera vez la sustancia. Si nosotros provocamos el vómito, esa sustancia va a volver a subir y va a volver a quemar. Entonces, tantas veces el niño vomite, tantas veces va a ser la quemadura y va a profundizar y va a agravar y la severidad de la lesión va a ser mayor. Por eso que necesito, amigos, que una vez que ocurre el accidente o que ustedes sean testigos de un accidente de este tipo, por favor, alertar y orientar a las personas de no inducir el vómito, de no dar ningún tipo de sustancia por vía oral y acudir al centro de salud más cercano. Muchas veces ocurre que son productos que se compran detallados y no tenemos el nombre, no tenemos la composición. Sin embargo, los médicos no conocemos toda la gama de detergentes o desinfectantes o desgrasantes que hay en el mercado. Entonces la recomendación es acudir con el recipiente donde estaba envasado la sustancia para que el médico, con la lectura del etiquetado, pueda saber, pueda orientarse si estamos ante un ácido, si es un álcali o si es un derivado del petróleo, de hidrocarburos, que es totalmente diferente, pero que podemos pensar que es un cáustico, porque no lo es, y la única manera de saber es orientándonos por el etiquetado del producto. Entonces, hasta aquí 2 mensajes. 1, mantener
los recipientes fuera del alcance de los niños con un perfecto rotulado, porque se nos ha ocurrido que envasan en recipientes de medicinas. Entonces se les olvida que es un cáustico y el niño le da fiebre y le das el medicamento. Entonces es una torpeza muy lamentable. Entonces el rotulado de nuestros recipientes y mantenerlos en sitios altos donde la altura no permita que el niño llegue o tenerlo bajo llave. Además, después de haber ocurrido el accidente, si, bueno, ocurrió, no inducir el vómito ni dar ningún tipo de sustancia para que se piense que va a parar la quemadura. No, ya se quemó, déjelo así, no le dé nada de comer y acuda al centro de salud más cercano. Cuando el paciente llega, dada la emergencia, muchas veces podemos pensar que hay que endoscopiarlo de una vez, que tenemos que verlo directamente a ver qué está pasando. Pues no, la quemadura reciente, si nosotros metemos el endoscopio, estamos acelerando la perforación. Entonces, ya una vez que ocurrió el accidente, el tiempo de espera para explorar, para endoscopiar, va de 12 horas a 24 horas. Y estas son pautas mundiales de todas las sociedades científicas que están ya estimadas con este tipo de accidentes, pues el gastroenterólogo actúa después de las 12 horas o 24 horas de haber ocurrido el accidente. Pero eso no quiere decir que tengas que permanecer en casa con el niño después del accidente. No, ese lapso de espera lo va a tener en el centro de salud porque como va a estar sin comer, tenemos que garantizar que esté bien hidratado, podemos colocarle algunos medicamentos para evitar el vómito, para proteger la mucosa, alguna medicación básica necesaria y por lo tanto la permanencia de ese lapso de espera para explorar la endoscopia va a ser vigilada con los médicos de emergencia en un centro de salud. Ya habiendo pasado las 12 o 24 horas de ese lapso para que la quemadura se estabilice, pues vía endoscópica existen varias clasificaciones para saber cuándo es algo muy leve o cuándo es algo muy severo. Y desde allí se va a crear la pauta. Si es necesario, luego entrar en un protocolo que nosotros hablamos de dilataciones. Porque si bien le he dicho que el esófago es un tubo que debe permitir el paso del alimento y que con la quemadura queda una cicatriz que llamamos estenosis, que es una estrechez, pues esa estrechez va a dificultar el paso del alimento. Entonces tenemos que ampliar esa estrechez para que pueda comer. ¿Cómo lo hacemos? Vemos a través de la endoscopia, identificamos cuál es la estrechez y pasamos lo que nosotros llamamos una guía metálica, que es como un alambre muy fino, a través de ese orificio y vamos pasando varias mangueras de diferentes tamaños, desde 5, 7, 9, 11, 12, 14, para romper esa estrechez y permitir el paso del alimento. Esto es una modalidad, hay otra modalidad de dilatador que es con aire, que se llama balón, pero créeme que no es nada cómodo para el paciente a pesar de que esté bajo sedación. Es un problema que no se va a resolver con una sola dilatación, sino con muchas dilataciones y por lo menos una vez a la semana. Entonces realmente es un problema alarmante, es un accidente 100% evitable, es un accidente muy lamentable, pero 100% evitable y por eso es que no quiero verlos en centros de salud con estas emergencias, porque si es muy severo la quemadura, pues aquí no va a ser la alternativa la sonda de alimentarse por un tubito a través de dieta líquida, sino la gastrostomía, que es una medida alternativa para que el paciente pueda comer, que es una manguerita directamente al estómago. Entonces, fíjense cómo afecta la calidad de vida del niño, la calidad de vida de nuestras familias, no deja de ser un gasto económico más allá del estrés emocional y del sentido de culpa que a nosotros como personas responsables es difícil, ¿verdad? Entonces, para no sentirnos culpables por no estar vigilantes y por no tomar las medidas que ya previamente le había comentado, pues uno siempre se anda lamentando. Entonces, para no verlo en este panorama, creo que es mejor pensar un poco y después de este programa hacer un evalúo en nuestro hogar. A ver,
¿dónde están los detergentes? Oye, y tengo un niño de 2 años o de 3 años que está caminando, que está explorando. No, vamos a ponerlo temporalmente aquí arriba, bajo llave, vamos nosotros a rotularlos. Es importante tomar esa medida porque de verdad que es muy lamentable tener pacientes con esofagitis cáustica y que tengan que requerir de manera semanal, mensual, acudir al hospital para poder comer. Nosotros el año pasado en la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica hicimos una campaña porque cada vez es mayor los números de casos con este tipo de accidentes. En junio vamos a llevar a cabo la segunda semana de prevención y la titulamos así, esofagitis cáustica, un accidente lamentable, 100% evitable, porque realmente el eslogan hace que es así, o sea, es algo que tú puedes evitar y que si ocurra es de lamentarse por bastante tiempo. ¿Tienes ideas, Paz, de cuántos niños nosotros aquí en la unidad dilatamos a diario? Hacemos entre 5 a 6 dilataciones diarias y trabajamos de lunes a viernes. O sea que estamos hablando de un promedio de 30 pacientes semanales por esofagitis cáustica y la dilataciones. Por eso que comentaba con unos amigos que mi cuarentena no la he vivido 100% desde casa. De verdad que bueno, el personal de salud es algo diferente y cuando se trata de estos casos, pues nos saca de nuestra casa a atenderlo. Pero se supone que estábamos en cuarentena por previniendo la infección por COVID, pero tal parece que los cuerpos extraños, la sustancia cáustica, también es atemorizante para los gastroenterólogos porque hemos tenido que ir todos los días o a sacar un cuerpo extraño o a dilatar necesariamente a nuestros niños para que puedan comer. Entonces, para nosotros aquí en Venezuela es alarmante. Hace una semana hicimos también por Zoom una actividad de revisión conjuntamente con la Sociedad de República Dominicana de Gastroenterología Pediátrica y nuestras realidades son muy cercanas, de República Dominicana y de Venezuela. Accidentes ocurren de la misma manera en base de refresco, en base de medicamentos, su casuística también es alta. Entonces creo que el tema va de la mano mucho con la educación y aplaudo la oportunidad que me estás dando para compartir más allá de mi experiencia, es para apostar por la prevención de todos nuestros niños. Nos ocurrió, una mamá vierte limpiador de aire acondicionado en un envase de agua mineral. Tenía unos morochitos, o sea, dos niños lactantes, bebitos. La mamá deja el agua en la mesa de la cocina y sale. Es la abuela la que va a preparar el tetero. Y el tetero lo prepara con el agua, supuestamente del agua mineral que estaba en la mesa. Le dio tetero con sustancia cáustica a los dos niños, logrando una quemadura en el esófago. A Dios gracias, la quemadura en uno fue un poquito más que el otro, pero un par de sesiones de dilatación y todo bien. Pero fíjate, entonces ahí falló. Uno, el envasado en un envase de agua mineral y dejarlo allí en la mesa de la cocina. Dos, la poca comunicación. Ella sale y no le dice a la abuela que ha dejado eso allí. Entonces, eso es un accidente también que es muy frecuente, porque te digo, la rutina nos abraza y pensamos que todos los días van a ser iguales y realmente no son iguales. Esto es como un juego deportivo, por ejemplo, de básquet o de béisbol, ok, son los mismos equipos, pero no todos los días son las mismas jugadas. Entonces, así es un ejemplo de nuestra rutina. Todos los días, aunque el horario, tengamos actividades ya planificadas, pues esas actividades no siempre van a ser la misma. Entonces, recordemos que en tiempo de cuarentena, nuestros días, el día 1 puede ser similar al día 2, al día 3 en organización, pero no en la ejecución de actividades y que puede haber jugadas, puede haber, actividades que ponen en riesgo la vida de nuestros niños. Entonces no nos confiemos en que todos los días son iguales, aunque pareciera, no lo son. Recuerda que nuestro esófago tiene también, además de una función de paso, de transporte del alimento al estómago, también tiene una función de movimiento. Él necesita contraerse para limpiar el paso del alimento y es lo que nosotros hablamos como un clearance
o un aclaramiento esofágico, que es el barrido. Cuando ya estamos hablando que hay un problema de estrechez, que ese tubo se ha estenosado y no permite el paso de la comida, también va perdiendo la función de contracción y se hace más vulnerable a sufrir de reflujo gastroesofágico y también hace una segunda quemadura. A la larga, todas las veces, si es un paciente severo que va a hacer a la cronicidad las dilataciones, puede en un futuro tener más factor de riesgo para un cáncer esofágico por el daño que se ha hecho, bien sea por el cáustico no per se, sino por las dilataciones seguidas y que podemos tener pacientes dilatándose 2, 3, hasta 4 años, ¿ok? Entonces pierde función de movimiento, función de anatomía, con una remodelación de las células básicas de la mucosa que lo puede predisponer en un futuro siendo adulto con cáncer esofágico. Qué importante información. Tenemos que sacar esas antiguas prácticas de tratar de inducir el vómito con leche, con aceite, con distintos líquidos y, por cierto, manipular a través de nuestras manos. No perdamos tiempo, tenemos que ir rápidamente a un servicio de urgencia y que sea el profesional que está allí quien evalúe a nuestro menor. Ojalá no ocurra, porque sabemos que aquí lo prioritario es la prevención, tal como lo ha dicho la doctora. Así que tenemos todas las medidas para poder tratar de ir mejorando lo que tenemos en casa, haciéndolo más seguro para los niños y para nosotros, para no pasarlo mal, para no pasar riesgos innecesarios. Así que, doctora, muchas gracias. ¿Les deja alguna palabra de despedida a nuestros auditores para nuevamente ojalá podamos conversar y ver algún otro tema interesante de gastroenterología? Bueno, primero agradecerte por la oportunidad de manifestar y comentar y contar algunas de mi experiencia en la unidad del hospital y también pedirles encarecidamente a todos nuestros radioescuchas que no se queden con esta información, que nos ayuden, que sean nuestros aliados para fomentar la prevención de estos tipos de accidentes, como de ingerir un cuerpo extraño o un objeto o las sustancias cáusticas. Que no nos quedemos con esta información y seamos multiplicadores de la información para que así en el mundo de los niños sea un mundo de salud y no un mundo de accidentes. Gran entrevista. Muchísimas gracias a ti, Paz, de verdad. Qué bueno siempre es aprender, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con esta tónica, así que no se pierdan los siguientes videos, las siguientes conversaciones que pueden ser con otro profesional e incluso algunas que voy a hacer sola para poder entregar información que siempre va a ser de ayuda para ustedes, para su familia, para cuidarse, para cuidar. Eso es lo importante. Así que los recuerdo que pueden hacer suscripción a mi página de YouTube, Paz Bersano, y por supuesto mi página web www.pazbersano.com y mi Instagram, paz.b.reyes. Así que los espero. Gracias.